Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial. Saben que estamos haciendo un ciclo que se llamado Encuentros de Novela en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Es un ciclo que está coordinado por Laura Verísimo y bueno, el que nos han invitado para conversar en torno a novelas de un escritor francés muy famoso, Emmanuel Carrère. Y en este caso, amigos, vamos a compartir la primera charla que hicimos sobre una novela, quizás la novela cumbre de este escritor Emmanuel Carrère, que se llama El Adversario. Es una novela que tiene tanta tela para cortar que vamos a hacerla en 2 encuentros. Y aparte, en este momento, El Adversario, que trata sobre un criminal, una persona que mató a su familia, a sus padres, hasta el perro de los padres, a sus hijos, acaba de ser liberado después de 20 y pico de años en Francia, así que va a tener otro dato extra. Así que ya mismo oímos la charla sobre El Adversario. Bueno, primero que nada, de nuevo, gracias por la invitación, gracias por venir todos acá a este ciclo de encuentros de novela. Gracias, Laura, por la introducción. Y decirles que, bueno, hoy vamos a hablar de El Adversario, ya lo saben todos, pero bueno, vamos a aclararlo, que la introducción que hizo ahora Laura es vinculando esta novela que se llama El Adversario, que es quizás la obra cumbre de Manuel Carrère, o por lo menos él dice que realmente partió su vida en 2 y que realmente fue un trabajo que lo marcó muchísimo. Y bueno, los vínculos de El Adversario con Una semana en la nieve, que yo creo que Laura tiene mucha razón, de que hay muchos vínculos entre esas 2 novelas. La novela El Adversario tiene que ver con un hecho que ocurrió en 1993 y que, bueno, ustedes ya lo conocen, pero lo voy a repetir. Francia quedó impactada por un hecho de la Crónica Roja. Jean-Claude Romand, que era un médico prestigioso en provincias ahí cerca de Ginebra, cerca de Suiza, ¿no? En un lugar donde la gente vive muy bien y bueno, y en un pueblito muy chico, este hombre mató a sus 2 padres, mató al perro de los padres, que llevaba en su cartera la foto del perro, mató después a sus hijos y mató a su mujer, y después quiso prender fuego, de hecho lo prendió fuego a la casa y quiso suicidarse, pero no lo logró. Eso fue lo que impactó más en la Crónica Roja francesa, pero lo que amplificó todo el tema es que este hombre, bien, que era una eminencia de la investigación, resultó que no era investigador, no trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, en Ginebra, porque no era médico, porque llevaba 18 años en una ficción, mintiéndole a todo el mundo, y en realidad él lo único que había hecho era hasta segundo año de medicina. En segundo año de medicina hay un examen que después vamos a hablar quizás porque lo menciona Carrère en el primer artículo que escribió sobre este tema. Él era un chiquilín, digamos, estaba yendo a la Facultad de Medicina y en segundo año lo que ocurre es que pierde en febrero, yo no sé mucho los periodos de exámenes, pero tenía que dar en septiembre y lo que le ocurre es que tiene un pequeño accidente y que se le quiebra la muñeca. Con lo tanto, él no podía escribir, podía haber pedido un examen oral y no lo hizo. Lo que dijo es que lo había salvado, no se presentó y a partir de ahí, durante 8 años, se inscribió cada año en segundo año de Facultad de Medicina y le decía a todos que iba haciendo la carrera. Bueno, ustedes ya más o menos lo saben y el gran vacío, el gran gancho que tiene la historia, para mí por lo menos, es cómo pudo sostener durante 18 años esa mentira, ¿no? Cómo pudo sostenerla. Y sobre todo, cómo pudo, de alguna forma, continuar de alguna forma en algo que él en un momento dice Carrère en un artículo que escribió sobre esto, dice en un momento, va con el piloto automático de la mentira. Y va con el piloto automático significa que lo podrían
haber llamado de la DGI, digamos, de la tributación. Durante 18 años él tributó 0 franco, como si fuera un estudiante de medicina. Se podría haber enfermado y podría haber ido a la Seguridad Social, él o sus hijos, también una enfermedad grave. Alguien podría haber pedido, la nómina, ¿no? El sueldo, cosa que no tenía. En fin, o alguien podría haber llamado simplemente a la centralita de la OMS preguntando por él y hubiera saltado todo. Él todo eso lo ignoró y lo convirtió en una especie de abstracción y continuó hacia adelante. Y después lo que dice Carrer es que increíblemente no ocurrió nada de esto. Se podía haber caído en cualquier momento esa mentira. Y Carrer dice en el artículo, y si alguien lo hubiera descubierto, si lo hubiéramos descubierto en ese momento, hubiera sido una mentira casi simpática, casi confortable, dice, porque es parecida a la mentira, dice Carrer, de aquel que tiene buena pinta y se hace pasar en los vernissages de las embajadas, ¿no? Los típicos perejiles que decimos nosotros, ¿no? Que van, saludan, en fin, y hacen toda una ficción, y en realidad detrás no hay nada, ¿no? No son embajadores, no son del grupo diplomático, no son de ningún lado, pero sabemos que existen, ¿no? Se ha hecho, aquí en Uruguay se hizo incluso un documental sobre los perejiles. Y bueno, Carrer lo pone que hubiera sido una mentira similar a esa, excepto que cuando tuvo el miedo de que le iba a ser descubierta esa mentira, asesinó a todo el mundo. Digo, asesinó a todo el mundo porque él pensaba que hubiera sido peor que lo descubran, que la gente hubiera sabido la realidad, la gente que lo quería. Voy a retomar ahora el vínculo que hacía Laura, y que yo creo que es así, está muy bien, con Una semana a la nieve, y les voy a contar muy brevemente. Bueno, en el propio adversario, él dice en un momento, dice Carrer, porque Carrer en este libro, que es el primero de no ficción que escribe, dice, pensaba en Una semana a la nieve, dice en un momento de la novela, que Romand me había dicho que era el retrato exacto de su infancia. Él intenta, lo resumo, cuando ocurre eso, cuando estalla todo eso, Carrer le interesa muchísimo. Aparte, justo esa semana había terminado el libro anterior, que es una biografía sobre Philip K. Dick, y entonces inmediatamente, bueno, le escribió a Romand, intentó contactarse y no tuvo éxito, ninguno, ¿no? Romand no le dio bolilla, igual que a nadie, no le dio bolilla, pero al tiempo el propio Jean-Claude Romand le escribió para decir que había leído Una semana a la nieve, y bueno. Y voy a explicar nada más un poco lo que él quería hacer cuando Jean-Claude Romand le dijo que quiero que escriba mi libro, quiero que escriba el libro conmigo. Dice, el artículo se llama Capote, Romand y yo, obviamente Truman Capote. Dice este hombre llamado Manuel Carrer, dice que Capote había desarrollado una teoría sobre lo que él llamaba la novela de no ficción, que podríamos llamar, atención, Carrer le pone este nombre, la novela documental. ¿Por qué digo atención? Porque Carrer es cineasta, es guionista, y porque le interesa mucho el documental. Entonces para él sería la novela documental. Y buscaba, Truman Capote, un argumento que le permitiera ilustrar su teoría. Algo que normalmente se consideraría un reportaje, Truman Capote lo iba a convertir en una obra de arte. Entonces, ese era el modelo que tenía Manuel Carrer para escribir El adversario. Le escribió a Jean-Claude Romand, le dije que quería comprender, que quería cartearme con él, que quería hablar con él, y él no me respondió. Desistí. Después empecé a escribir un libro de ficción, dice Emmanuel Carrer en este artículo, que se llamó Una semana a la nieve, que no tenía nada que ver y sin embargo hablaba exactamente de lo mismo. De un padre asesino, de un niño envuelto en mentiras, de pasos en la blancura, en el vacío y en la ausencia. A mí realmente fue muy claro, Laura lo tenía más claro, el vínculo entre las dos novelas. Yo, hasta que no lo leí aquí, no me di cuenta que en realidad, en lo que sería El adversario, si lo comparamos con Una semana a la nieve,
uno de los hijos de Jean-Claude Ramón sería como uno de los, Nicola, ¿no? El protagonista de Una semana en la nieve. O sea, es un chiquilín que está mirando a su padre, no sabe, no lo entiende. En el adversario también podemos presumir que uno de esos dos niños tampoco entendía a su padre y lo ve haciendo cosas raras. Bien, el tema es que... Nicolás es Román de niño. ¿Sí? Ah, bueno, está muy bien eso. Yo no lo hubiera pensado. Con lo cual el capitulito que A ver. Néstor Zaguiretti puso la palabra que faltaba, esos otros de los ecos que recibí. ¿Estás, Néstor, por ahí? Sí. Que pensamos con Néstor como una prolepsis, como algo que adelanta el futuro. ¿Y cómo sería? A ver, explícamelo. Claro, porque es un capítulo, ¿se acuerdan? Donde él dice, 20 años después, claro, Nicolás sí. se encuentra con Sí. Hotcam. Pero la cuestión es que cuando lo hablamos en el primer momento acá, y después tú me escribiste, la primera idea mía fue, bueno, qué alivio, en esta cosa tan tremenda, Carrer tuvo necesidad de decirnos, sobrevivió, llegó hasta los 20 años y en mejores condiciones que el otro, que era el líder de la clase. Pero vos sabés que después me vino la angustia, o nos dice, esta es la infancia de un asesino. Claro, Román dice que era el retrato exacto de su infancia, sí, lo dice claramente. Digo, hay una cosa aquí muy... No lo dice, no. En el artículo... A ver, bueno... Espera, vamos a esperar para... Espera. Gracias. Se me ocurría que hay algo que podría, uno de los elementos, ¿no?, que podría conectar, son las frialdades referidas tanto en Una semana en la nieve como en El adversario, que hacen cuerpo, que hacen carne, que hacen esa imposibilidad de expresión de lo que se siente. Román, ¿no?, ocultando sus emociones, todo lo que tiene que ver con el sentir, con moverse, lo que acaba de leer Laura hace un momento en Una semana en la nieve, la presencia misma de la nieve y la construcción de una soledad inquebrantable, de alguna manera, en algún punto, me hacía evocar a mí, a partir de Una semana en la nieve, estuve repensando cómo había sido mi experiencia para alguien del sur, ¿no?, cuando tuve ocasión de estar en la nieve, en los bosques nevados, y primero esperar la nevada y después ver desaparecer todo y quedar delante de un paisaje completamente uniforme, completamente blanco, de un blanco peculiar. Y pensaba, ¿no?, en Una semana en la nieve, en la novela, eso que aparenta ser todo tan uniforme, en verdad encierra algo que es diferente. En ese grupo de niños, en esa semana buenísima, habitual de ir a esquiar y demás, hay un niño que es diferente, y es diferente desde su frialdad, es diferente desde lo que oculta su pensamiento, ¿no? Entonces hay algo que va a irrumpir en la nieve, justamente. Interesante, es interesante. Si me permiten, cierro la idea simplemente de lo que le pasó a este hombre llamado Manuel Carrer, porque al releer la novela uno se fija más también en la forma, ¿no? Y él lo que establece en este artículo básicamente es que el modelo de Truman Capote es el modelo similar a Flaubert, ¿no? El narrador es omnisciente, lo sabe todo y es como Dios, está en todas partes pero no se ve en ninguna, ¿no? Y es lo que él quería hacer. Obviamente lo que dice Emmanuel Carrer de Truman Capote es que precisamente hizo cada año, digamos Carrer cada año leía como un objetivo, volvía a leer A Sangre Fría y cada año la veía mejor. Y entonces lo que decía es que se dio cuenta que era una obra maestra, que era perfecta, pero que tenía una trampa, que era que Truman Capote no está en la novela y él es uno de los amigos, uno de los personajes más importantes,
por lo menos en la vida de estos delincuentes, digamos, que fueron ejecutados en Estados Unidos, por lo menos en los últimos 4 años, ¿no? Entonces desapareció Truman Capote y él lo que pensaba, y aparte le pasó algo así que para cerrar la novela, ya sabemos todos, era fundamental que ejecutaran, digamos, que hubiera un cierre en la novela, y entonces, entre otras cosas, los delincuentes creían que Truman Capote era un gran amigo, aparentemente era un gran amigo, pero por otro lado Capote les garantizaba una amistad y después les pedía, el propio Truman Capote rezaba y le pedía a sus amigos que rezaran para que la apelación fuera rechazada y para que fueran ejecutados. Dice Manuel Carrer, obviamente de sí mismo, dice: la pena de muerte no existe en Francia, no existía en Francia, yo no conocí ese tormento, el más espantoso me imagino que pueda sufrir un escritor. Pero, digamos, siguió, digamos, a través de las cartas, las visitas a la cárcel, supe, dice Manuel Carrer, lo que era la intimidad con un asesino, que a pesar de todo te otorga su confianza. Y digo a pesar de todo porque siempre yo le aseguré a Román que yo no era su abogado y que yo no iba a escribir su versión de la historia. Pero Román incluso accedió a que le dieran el expediente. Ustedes no sé si saben, pero viste el sumario en Francia, el expediente es de cada uno de los presos. Entonces era tan grande el expediente, el sumario de Román, que se lo dio el sumario de la instrucción, que se lo dio a Carrer. Y dice Carrer: es una pila de cajas de cartón el doble de alta que yo, y en el momento en que escribo esto la guardo dentro de un armario, lista para devolvérsela cuando salga a la cárcel. Y ahí empieza a contar cómo intentó hacer la novela, porque tardó 5 años. Tomé centenares de notas, fragmentos de relatos escritos desde distintos puntos de vista. Una vez al año como mínimo releía Sangre Fría, y no había forma, no había forma, ¿no? No había forma de terminarlo, hasta que en un momento cae Carrer en una depresión y decide, yo me obstinaba en querer acopiar a Sangre Fría, en querer contar la vida de Jean-Claude Román desde afuera, con el apoyo del sumario y de mis propias pesquisas, y cruzaba los puntos de vista y me preguntaba sin cesar cuál versión iba a contar yo. Finalmente cayó en una especie de depresión y comprendí que había empezado, en un momento dije, que agarró dijo, no voy a terminar esto, no lo voy a hacer, y un día a manera de catarsis escribió, sin torturarme por primera vez, escribí una frase sin pensar en editarla, ¿no? La mañana del sábado 9 de enero de 1993, mientras Jean-Claude Román mataba a su mujer y a sus hijos, yo asistía con los míos a una reunión pedagógica en la escuela de Gabriel, nuestro hijo primogénito. Continué de ese modo y solo al cabo de algunas páginas comprendí que había empezado a escribir el libro que se me escapaba desde hacía tanto tiempo. Al aceptar la primera persona, al ocupar mi puesto y ningún otro, es decir, al deshacerme del modelo de Truman Capote, había encontrado la primera frase y bueno, el resto no fue fácilmente, pero siguió por su propio impulso. Digamos, ese fue un poco el trayecto que lo lleva a Carrer y de hecho a partir de ahí empieza a decir que no escribe, lo dijimos nosotros, novelas, ¿no? Que escribe no ficción. Y bueno, básicamente ese era el entorno en el cual hizo esta gran novela y que yo pensaba, como pienso que pensarán todos ustedes, por qué le interesa tanto, y él mismo lo dice, por qué me interesa tanto. Y también encontré un artículo, pero si quieren después lo comento, pero básicamente a él le interesa mucho la gente que tiene doble, triple y cuádruple vida, ¿no? O sea, muchos tipos de vida, y explica un poco por qué, digamos, ¿no? Básicamente. Amigos, continuamos escuchando la charla en Encuentros de Novela sobre El adversario. Bueno, básicamente cuando uno ve un retrato o un autorretrato, sabemos que hay una pericia del pintor, ¿no? O sea, hay una intervención artística, hay una recreación, y es lo que hace él también con su literatura, ¿no? ¿Te parece le damos la palabra a los que quedaron enganchados con la bomba anterior? Sí. No, yo quería decir, pensando en la comparación de Una semana en la nieve y El adversario, que no sé hasta dónde lo puede estar reflejando
a Román Nicolás. Si bien podemos pensar que es una historia dolorosa, con problemas familiares, con secretos familiares, con distancias, con incomprensiones, pero creo que Nicolás, a pesar de todo eso, tiene una vida de fantasía mucho más rica que Román. Y que tiene una capacidad de angustiarse que Román no la tiene. Como que uno cuando lee cómo describe Nicolás sus padres, lo que vivía en relación a ellos, los detalles, cómo lo cuenta, es muy diferente a cuando uno lee a Román, que es algo sumamente frío y como descriptivo, sin afectos. Sí, sin duda. Me parece que hay una diferencia bastante grande en cuanto como a la capacidad simbólica, diríamos, de Nicolás, que en Román. No pensaría que Nicolás pudiera convertirse en un asesino, por ejemplo. Aquí un informe, digamos, psiquiátrico en la novela, que introducen un breve informe psiquiátrico en la novela. Copiaba para mí, dice Román, copiaba Carrer para mí pasajes de los informes psiquiátricos. Y dice, en el caso actual, y esto es del expediente, ¿no? O sea, esto es de lo que sería el psiquiatra forense, ¿no? Creo que se llama así. En el caso actual y en un cierto nivel arcaico de funcionamiento, Jean-Claude Román no establecía bien la diferencia entre él y sus objetos de amor. Formaba parte de ellos y ellos de él en un sistema cosmogónico, totalizante, indiferenciado y cerrado. En ese nivel no hay mucha diferencia entre suicidio y homicidio, cierre comillas. Entonces Carré continúa, cuando yo le pedía detalles sobre su vida en la cárcel, tampoco era más concreto. Me daba la impresión de que no se interesaba por la realidad, sino solamente por el sentido que se oculta detrás de ella y de que interpretaba como un signo todo lo que le sucedía, en especial mi intervención en su vida. Entendí que contaba más conmigo que con los psiquiatras para hacerle inteligible su propia historia y más que con los abogados para hacerla comprensible al mundo. Eso como el escritor, ¿no? Porque hay una de las cosas fundamentales, y eso aparece en otro artículo que escribió Carrera antes de escribir la novela, y que es fundamental, digamos, es el tema de que, a ver si lo tengo aquí, de que Román, o sea, la justicia, dice básicamente que la justicia, creo que lo tengo por aquí, pero igual si no se los cuento, la justicia lo que quiere saber es los por qué. ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Por qué pasó tal otra? ¿No? Y, a ver, no. Y para Román, lo que le decía era al juez, yo también me pregunto eso mismo. Claro, pero yo no pienso que capaz que le contestó a Carrer después de haber leído Una semana en la nieve para que le contara la historia de él. Alguien que le arme una historia de su sufrimiento, de sus dolores, de por qué llegó a eso. Aquí lo encontré, es simplemente esto nada más. De repente el hombre se agrieta y uno tiene la impresión de estar ante un abismo. Tenemos la certeza de que ese silencio vacuo, que no ha dejado de crecer en él desde la infancia, era precisamente el infierno. La impresión es efímera, dice Carrer, el abismo vuelve a cerrarse y Jean-Claude Román reanuda sus argumentos, pero nos da tiempo de sobra para preguntarnos, desde la ignorancia clínica y en contra del criterio de 4 peritajes psiquiátricos, si de verdad su sitio está ahí en el juicio, ¿no? Porque este artículo es en el juicio, ante un tribunal, y si lo que hemos sentido que nos recorría el espinazo no era la glacial corriente de aire de la psicosis. En un caso semejante, la justicia siempre busca los porqués.
¿Por qué no se presentó un examen que estaba casi seguro de aprobar? ¿Por qué dijo que lo había aprobado? Etcétera, etcétera. Solo él puede responder esas preguntas. Pero lo único que contesta él es que él también se las hace. Que no ha parado de hacérselas durante estos 20 años de impostura y que hoy no deja de darles vuelta en balde. Sin duda a él le gustaría tanto como nosotros entenderlo. Y quizás le cueste aún más, de tan incapaz que parece de acceder a una parte de sí mismo, la que miente, la que ha asesinado, y que se le antoja tan ajena y tan monstruosa como a nosotros. A ver, Moti. Perdón, Susana. Porque pensé que no. ¿Quieres tú? Dale, Susana. No, yo quería contar que hace muchos años que conocí este libro a través de Gladys en tu audición. Muchas gracias. En Solo para ti, ¿no? De Radio Sí, la columna Uruguay. Solo para ti, Gladys. Solo para ti. Para la columna de Gladys, y donde en un programa Gladys comentó este libro y de Vidas Ajenas. Sí. Yo no conocía a Emmanuel Carrère y salí corriendo y leí el libro, lo devoré con una angustia tremenda y después, cuando ustedes dicen, bueno, leer por segunda vez, sí, digamos, porque en una segunda vez uno lee con otra tranquilidad, digamos, el libro. Yo quería decir algo que me parece que es de las cosas más terribles del libro, que está en la primera carta, cuando él le manda la primera carta a Román, ¿verdad? Y él dice, lo que usted ha hecho no es a mi entender la obra de un criminal ordinario, dice, ni tampoco la de un loco, sacamos la psicopatología, sino la de un hombre empujado hasta el fondo por fuerzas que le superan, y son esas fuerzas terribles las que yo desearía mostrar en acción. Bueno, o sea... Eso le escribe Emmanuel Carrère a Román. Eso está publicado, está en la novela, ¿no? Porque después le contesta, sí. Es la primera carta que le escribe Carrère a Román para pedirle... que él quiere comprender. Vos decías, Laura, no quiere comprender. En esa carta él dice, yo quiero entender o quiero comprender. No, lo hilvanaba con algo de Freud, digamos, que después del 20 él trata de pensar en la destructividad del ser humano, pero no como una condición patológica, sino como algo inherente al ser humano. Y en esto pensaba, digamos, esas fuerzas tan potentes de las cuales Emmanuel Carrère quiere verlas en acción. A mí me resulta muy, muy interesante por este asunto de la destructividad y cómo se pone en juego, ¿no? Y esto, si bien Freud empezó en 1920 conceptualizando la pulsión de muerte, cantidad de trabajos posteriores sigue en esa línea. Él dice que malestar en la cultura, pero después de malestar en la cultura sigue diciéndonos que la represión o la inhibición u otros mecanismos defensivos que acotan la agresividad es lo más arduo para el ser humano, ¿no? Y por otro lado pensaba en el quinto mandamiento, no matarás, ¿no? Que si uno dice este juicio tan fuerte, digamos, es porque hay fuerzas contrarias, digamos, igualmente contrarias y fuertes, que nos estarían impulsando, digamos, al matarás. Es no matarás porque la impulsión es muy fuerte. Entonces, ver este despliegue de este hombre y pensar, digamos, que forma parte de la condición de todos nosotros, realmente la hace una novela... Muy bien, lo que me da pie, me parece brillante eso que te acabas de decir, porque hay algo que a mí no me gustó de la novela, la primera vez que la leí, y ahora la volví a leer, obviamente con un contexto, haber leído casi todo el autor, y es que le ponga de nombre el adversario, y que para explicar por qué le pone el nombre del adversario, dice al principio de la novela, dice algo así como... para los creyentes, el instante de la muerte es aquel en que ven a Dios, no ya oscuramente como en un espejo, sino cara a cara.
Incluso los no creyentes creen algo parecido, que en el momento de pasar al otro lado, los moribundos ven desfilar el relámpago de la película, completa su vida, bla, bla, bla. Esta visión hubiera debido proceder para los ancianos romanos, o sea, los padres Román, pero la plenitud de las cosas cumplidas, haber llegado al final de su vida, pero lo que vieron fue el triunfo de la mentira y el mal. Y deberían haber visto, esto es cita textual de la novela, deberían haber visto a Dios y en su lugar habían visto, adoptando los rasgos de su Hijo bien amado, aquel a quien la Biblia llama Satán, es decir, el adversario. Eso lo pone bien al principio de la novela y al final lo retoma. Pero a mí lo que me pareció, digamos, desde el punto de vista estético, literario, digamos, como lector, dije, esto lo pone aquí y nunca más lo vuelve a retomar, solamente al final. Es decir, si quería poner, digamos, la parte de Satán como la dramatización de fuerzas oscuras, ¿no? Que son... Para mí habría que haberlo explicado un poco más, ¿por qué? ¿De dónde salió el adversario? ¿No? Y bueno, no lo aclara. En realidad, al leerlo de nuevo, después de haber leído el resto de las novelas, me doy cuenta que hay un contexto. Pero la novela, el que lee solo la novela del adversario, va a encontrar esto que acabo de leer yo al principio y una cosa muy poquita al final y nada más. Y el título, exacto. Ahora, en este último bloque, vamos a terminar de oír la charla sobre el adversario de Emmanuel Carrère. No, yo lo que pensé es que si vas a citar a Satanás y vas a plantear eso, bueno, explicar un poco más esa figura, qué tiene que ver, qué es lo que vio, en fin, darle un background, ¿me explico? Pero tampoco le da, él ahí tiene una cierta reticencia y lo nombra muy poquito al principio y de hecho el final de la novela es así, dice, bueno, él llega a su casa, descarga en el maletero las 17 cajas, 17 años en las cajas de sumario, de cartón, ¿no? El testimonio escrito sigue ahí porque la novela culmina con que Román está asistido y se hizo una conversión al catolicismo, creo, y está en una cadena de oraciones y una serie de cosas, y aparte... La señora que son, digamos, voluntarios de las cárceles fue la que le acerca una novela, Una semana en la nieve. Es esa señora. Entonces culmina la novela el adversario diciendo: el testimonio escrito a instancia de Bernard seguía abierto encima de mi mesa, con su fraseología católica. Ese testimonio sí me parecía realmente misterioso, en el sentido matemático indecidible. Y ahí culmina, de que Jean-Claude Román no representa una farsa para los demás, de eso estoy seguro, pero el mentiroso que hay en él, ¿no la representa para sí mismo? Cuando Cristo entra en su corazón, cuando la certeza de ser amado a pesar de todo, hace que rueden por sus mejillas lágrimas de alegría, ¿no sigue siendo el adversario quien le engaña? Pensé que escribir esta historia solo podía ser un crimen o una plegaria. Culmina así, o sea, en media página al principio y media página al final, después no hay casi... otras atribuciones. Lo pensé desde el punto de vista de lo que lo dijiste vos, ¿no? O sea... Ya alcanza, ¿no? Ya alcanza con la media página. Sí, bueno, a mí me pareció que estéticamente, yo no sé. A mí me pareció un recurso excelente, realmente, desde el punto de vista literario, y sobre todo porque yo creo que esta novela, la entendí, la novela, no como la crónica de los hechos, sino con la pregunta brutal de Carrère sobre sí mismo. A mí me parece que lo que vale de esta novela es la historia de Carrère. El hecho de que él dice, es encontrar mi lugar en su historia. Yo creo, él lo dice explícitamente en la última carta, en la carta del 21 de noviembre, y creo que todo este movimiento que él hizo de creación tiene que ver con un proceso propio del propio escritor, que por eso no le venía bien lo de Truman, porque Truman no estaba, claro, y estaba ausente, y él estaba metido en todo eso, pero no pudo, lo que hizo Carrère, claro, yo creo que lo que hizo Carrère fue meterse él en esto, y se ve que él necesitó hacer ese proceso y ver cuánto de ese adversario le tocaba en la historia a él, como para poder escribir, porque él se preguntó por qué le importaba tanto esto, por qué le interesaba tanto esta historia,
y por qué todas las historias tienen algo de terrible en lo infantil. Eso todo es algo que es un proceso interno muy profundo en este escritor. Y a mí me parece que lo que importa, lo que más me hizo, me tocó, fue la conmoción de Carrer frente a esta situación y las preguntas que él se hace, que son las que no se hizo o que se hace, pobre hombre, pero también cuando le dice querido Román, suena una cosa que a uno uno siente como algo que se le conmueve adentro, es muy sorprendente toda esta cosa de identificación. Voy a quebrar una lanza en eso. Sí, no, pero yo no es que lance ninguna lanza, simplemente me pregunto todo esto, esta proximidad que él establece con este hombre y el sufrimiento que él le adjudica a Román, que no sabemos muy bien qué pasa con los sentimientos de Román. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Vivian. Este hombre, digamos, hablamos de suicidio, ¿no? Pero yo me sorprendí mucho porque él se puso un pijama para incendiar la casa. Es decir, como para ponerse en el lugar de que él no había sido, que él había sido tan víctima como su familia. Del supuesto hombre de negro. Del supuesto hombre de negro. Él se pone de antemano un pijama para matar, para incendiar la casa. Y además fue a las 4 de la mañana, cuando sabía que los basureros iban a pasar, iban a ver el humo de la casa. Y también pudo abrir la ventana para no asfixiarse con el humo. Es decir, hay todo una cosa oscura en eso del supuesto suicidio. Entonces, más, digamos, no es, simplemente es un elemento más de pregunta, de interrogación, en donde si este hombre realmente es la nieve. Es la nieve que oculta algo que ni él mismo puede descubrir y que él es puro adversario. En algunos momentos, cuando está matando, es el adversario que toma. ¿Cómo fue que dijiste tú? Se hace movido por fuerzas oscuras. Movido por fuerzas oscuras, como dice Freud, las fuerzas oscuras. Y Carrer lo dice también, ¿no? Es puro adversario. Y entonces, ¿hasta qué punto todo esto toca algo de este hombre? Y si esa cuestión de la religión que pasa mucho en la gente, que ocurre mucho en las cárceles y en los lugares de reclusión, esta búsqueda de un Dios que perdona todo, yo creo que todo esto me toca a Carrer, sin duda, lo toca muy no, de fuerte, y que lo que esta novela me dejó a mí es la conmoción, es la identificación del lector con la conmoción de Carrer frente a esto. Sí. La angustia de Carrer, es la angustia de Carrer que es la que nosotros sentimos frente a esto. Sí. Y él en esa conmoción, no sé, claro, no me parece que... Moti, bueno, tocas, ahora te paso a Carlos, varios cosas, por eso me parece que no podemos agotar estos temas hoy. Sí, vamos a reunirnos otra vez, porque me hiciste acordar, hay un momento en el libro que él tiene una reunión en el colegio, Román, y dice, tenía al menos una reunión que no era ficticia, ¿no? Tú ayer en la radio usaste la palabra impostura. Sí. Es tan permanente la impostura que no se le puede creer nunca. Él ve cómo reaccionar para el juez, eso yo también me lo pregunto, es como como un funcionamiento a veces especular, de decir lo que se espera de él, no siente. Sí. Claro, ahí está. Él dice, por ejemplo, perdón que interrumpa, pero dice que Román llevaba una doble vida, ¿no? Pero esa doble vida, y acá menciona, me causó gracia porque en el artículo menciona, no estaba vinculado con el tráfico de divisas ni de órganos, sigue con el tráfico de órganos, Carrer una y otra vez, ¿no? Dice, Román había llevado una doble vida para aparentar lo que pretendía ser. Él le dedicaba la suma exacta de trabajo y de energía que habría necesitado para hacerlo realmente, ¿no? Y entonces, desde entonces, dice, le preguntan a partir de cuándo se hizo imposible volver atrás, no se sabe, lo único que sabemos es que no pudo.
Y desde entonces, desde ese momento, su vida empieza a transcurrir en dos planos, y esto me parece importante en el artículo. Uno, en una ficción que todos confunden con la realidad, ¿no? Que es la ficción. Y en el otro, en una realidad que no es real para nadie, ni siquiera para él mismo. O sea, lo que está haciendo en la realidad, digamos, en la doble vida, como él no es nada, ni siquiera para él es una realidad. Pero hay algo del orden del vacío y de la nada. A ver, Carolina. Es una doble vida rara, rarísima. Sí, ahora escuchamos a Carolina y te damos la palabra, Esperanza. Dale, Caro. No, tendría muchas cosas porque esta novela se presta realmente para pensar desde varios ángulos, ¿no? A mí me dio la impresión de un hombre de un gran sufrimiento, ¿no? De alguien, esos encierros, esas depresiones que él cuenta y más allá del personaje, a mí me impactó los otros, ¿no? Cómo alguien, que es lo que se pregunta Carrer, ¿no? ¿Sí? Cómo alguien puede estar 10 años anotado en una universidad y nadie se dio cuenta que no estaba cursando. Cómo la mujer pudo estar tantos años con él y nunca vieron un signo, ¿no? De que algo raro estaba pasando. El trabajo, el amigo, ¿no? Pero yo creo que algo tenía que ver porque él tenía un perfil bajo, no era alguien que sobresalía, bien distinto al carácter, por ejemplo, del impostor de Cercas, sí, que era un perfil bien diferente. Pero en el impostor de Cercas, Javier Cercas dice algo muy similar de esto. El impostor es cierto que hablaba y tenía alto perfil, sí, ¿no? Pero lo que dice Cercas es que él siempre le daba la razón al de al lado. O sea, el impostor no tenía ninguna opinión. Entre dos que discutían, el impostor hablaba mucho y siempre quedaba en el medio. Nadie sabía porque no tenía ninguna opinión. Y Román, con perfil bajo, tampoco tenía ninguna opinión. No. Entonces, no llevaba la contraria a nadie. De hecho, en el único momento que le lleva la contraria es cuando se destapa todo el tarro, digamos, ¿no? Al final, digamos, con el problema de la escuela. Pero nada. Bien, sí. El impostor, claro, quería sobresalir y ser mirado, ¿no? Sí. El narcisismo desplegado, como dice. Él era el hombre que quería pasar desapercibido, humilde, ¿no? Mientras tanto iba también quedándose con el dinero y las fortunas de todos los que estaban alrededor, que todos confiaban plenamente en él. Nadie nunca desconfió, nunca fueron a llamar al trabajo en más de 10 años. Pero ¿qué pasaba? Era alguien que también sufría por la indiferencia, me parece, de los demás, porque no era querido, era más bien rechazado, las mujeres no lo amaban, ¿no? Su mujer hizo un gran esfuerzo para casarse con él. Lo que transmite, ¿no? Carrer es que en realidad era en función de dar lástima, ¿no? El amante también era en función del dinero que él ponía ahí en esa relación. La primera depresión que él tiene, que es lastimosa, cuando él no puede dar ese examen y se encierra un mes, ¿no? Nadie lo va a buscar, nadie pregunta por él, ¿no? Alguna vez golpearon la puerta, creyeron que no estaba, se fueron, pero se olvidaban. Creo que ese es el sufrimiento de todo frente a este personaje, es esto de no ser mirado, no ser reconocido en el nivel de sufrimiento más atroz que puede ser en este vacío existencial, en esta depresión profunda de este hombre, ¿no? Que pero en ese vacío y en esa falta, digamos, de no hay feedback, no hay ninguna retroalimentación, ahí está su gran fortaleza también, porque gracias a eso es que está 18 años y nadie se da cuenta, todo el mundo le da el dinero, todo, y nadie es capaz de darse cuenta de algo tan evidente. ¿Le damos la palabra a Esperanza? A ver, Esperanza. A ver, ¿cómo hacemos? Esperá, micro. Dale, vamos a arrimar el micrófono. Quería decir que me gustó mucho la discusión que ustedes han ido organizando y me queda a mí algo que es lo importante, que él solo lo ve animarse cuando se enamora de Corina. Yo creo que en ese momento él se reconoce, empieza a gastar de más, pero también es que necesita que lo vean. Y lo que dice él, que no podía tolerar y por eso mató a todo el mundo, a los padres, a la mujer y a los hijos, es la mirada. No iba a tolerar la mirada cuando se enteraran de todo lo que él había hecho y de lo que no era.
Yo creo que el tema de la inexistencia es el punto casi clave de todo esto. Y que existir fue hacer todo este crimen atroz, llevar a la realidad, y él se transformó en ese asesino, y todo lo que después viene, porque yo no he terminado la novela, reconozco, pero esa parte de inexistencia me parece clara. Sí, de acuerdo, Esperanza. A ver, Gladys Franco, poné la Esperanza. Un minuto. No, bueno, solamente quería decir que me gustaría, me parecería interesante que pudiéramos cotejar esta obra con otra película. Hay una película muy buena sobre El adversario, ¿no? Una película francesa. Pero hay además otra película que nos la recomendó Anita, nos la recomendó Álvaro Saz, que yo no la conocía, que se llama True Story. Para buscarla en Netflix hay que buscar por Falsa Identidad. Falsa Identidad es el título que tiene en español, está en Netflix. Es una película muy interesante y que tiene puntos en común con la historia del adversario. Es también un hombre que mata a su mujer y a sus niños, y el punto fuerte de la película es la relación entre el periodista que va a conversar con él, que finalmente hace un libro en base a eso, y el hombre, ¿no? Es un personaje que a mí me evocó mucho al adversario. Sí, es un personaje en el cual más claramente se ve la ausencia de afecto que señalaba Vivian, y en este personaje hay toda una cosa de mimesis y de aprovechamiento de lo que el periodista le dice en su beneficio. O sea, es más claramente un psicopático. Manipulador, muy manipulador. Es el narcisismo también, se ve muy fuerte, ¿no? Claro, sí. Pero a mí me parece, digo, que Román se junta, ¿no?, con él en la posibilidad de un acto tan tremendo y después seguir viviendo, porque seguir viviendo, ¿no? Porque uno en la cárcel, yo sentí una ninguno de los dos sabe, digamos, tanto Román como, si lo buscan en Netflix, se llama James Franco, el actor, que es muy importante porque es un actor muy bueno y que se mete en proyectos siempre buenos, y es el que hace de asesino. Y una de las cosas importantes me parece es que ninguno de los dos sabe qué es la verdad al final. Tanto en esta película True Story como en la del adversario, se plantea en algún momento la idea de que vino alguien, un hombre de negro, mató a los niños, intentó inculparlo a él, se fue. En los dos se plantea la misma historia. Y ellos dicen, sí, a lo mejor sí. Y tienen que decir, no es así, no ocurrió, digamos, ¿no? Claro. A mí me pareció que El adversario es un título muy bien puesto. Sí. Porque creo que da cuenta del mal. Hay algo, nosotros estamos con algunas de las personas que están acá, integramos un grupo que estamos trabajando sobre temas, bueno, no importa, o sea, cuando nos encaramos con el tema de la perversidad, la maldad, el mal, ¿no? Y ahí, bueno, una compañera que hoy no está, Zuli, decía, bueno, pero esto es un término que no nos compete tanto al psicoanálisis, es un término de la filosofía, porque el mal o el bien ponen en juego la libertad del ser humano de optar, ¿no?, hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Ahí está pero si son fuerzas incontrolables. Fuerzas incontrolables están presentes en todos, pero también está la libertad de optar. El hombre toma esa opción. Cualquiera de los dos asesinos toma la opción de matar, ¿no? Podrían haber huido, podrían haber hecho otras cosas, ¿verdad? O sea, está lleno de gente que hace estafas tremendas, ¿verdad? Y huye y desaparece y se va, yo qué sé, bueno, y está. Y después vuelven, algunos después vuelven. No se encuentran y vuelven. Entonces, bueno, por ahí. Amigos, espero que les haya interesado, que les haya gustado. Mañana a las 19 horas seguimos aquí por Radio Uruguay. Que les vaya muy pero muy bien.